There's no time to waste. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, contentos de estar aquí. Saludos a todos. Saludos a todos. Los dejamos entonces con suspenso, por así decirlo, ya porque nos quedamos a la mitad por tiempo y algunas fallitas técnicas, pero ese era el punto. El punto era continuar ahorita con las pláticas y hacerlo como siempre lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, mira, me gustaría que fuéramos resumiendo porque vamos acercándonos a algo súper interesante, ¿no? Entonces, para resumir, porque ese es un punto de lo que quería entender, es más bien cuando explicas tú el bien y el mal, o sea, estás haciendo bien o estás haciendo mal, tiene que haber una referencia, porque si no nos volvemos subjetivos. Claro, ¿no? claro. Quedamos que se basa, o sea, el objetivo o la base del bien y el mal se basa en reglas, en leyes, ¿no? En una ley. Y basados en esa ley, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, si a ti te dicen no toques esto, ya sabes la ley. Después de aquí implica el que si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer, o sea, lo decides o no lo decides hacer, es en donde vamos viendo, se comprende la parte esta de la moral. Entonces, porque es muy interesante cuando oyes la definición de moral, porque prácticamente la moral se encarga de estudiar tu comportamiento hacia las leyes y dice hacia la ley hacia lo que es bueno y es malo. No quita lo implícito de que hay bueno ni malo, pero vamos a suponer, es como la curiosidad acerca de ¿y por qué no obedeces? ¿Y por qué sí? Más que eso es un poquito distinto, te voy a decir en qué. A ver, bueno. Dios, o sea, el hombre no está regido por leyes porque Dios le plació poner esa ley. Ok. Sino porque cada ley que Dios pone es un reflejo de su carácter. Ok. ¿No? O sea, no es porque, pues yo no quiero que, no sé, que haya mentira porque es muy feo. No, es porque Él es verdad. Ok. O sea, cada ley que Dios ha puesto, la ha puesto porque reflejan su carácter. Por ejemplo, ¿por qué la pureza sexual? Porque Dios es puro. Por eso Él te pone, esto no me gusta, el sexo fuera del matrimonio no me gusta. ¿Por qué? Porque Él es puro, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Entonces, cada ley que Dios pone, y obviamente hay que darla a conocer, que por eso tenemos su palabra, es porque reflejan el carácter de Dios. Esto implica también porque Él está fuera de su creación. O sea, Dios no está dentro de su creación, Él está fuera de su creación. Todo lo que existe y lo que nos podemos imaginar fue creado por Dios. Claro. O sea, no hay nada que exista y que nos imaginemos que no haya sido creado por Dios. Lo único que no ha sido creado por Dios, pues es Dios. Eso es lo que lo hace Dios, que es eterno. Siempre ha existido. Nuestra mente finita, pues nos cuesta trabajo pensar en cómo nunca nació, ¿no? Nunca nació, siempre ha existido, es el eterno, es el Elohim, como dice ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? El eterno, el que siempre ha estado. Por eso Dios se manifestó a Moisés, yo soy, el que siempre ha existido. Pero todas las leyes y toda la moral provienen de que quiere reflejar el carácter de Dios. Ok, fíjate qué interesante ahorita lo que me dices, porque sí cambia completamente el concepto. Estos conceptos que te estaba diciendo como que aplican mucho a las leyes a las que crea el hombre. A las que están dentro de la creación. A los que crean. Pero sí es muy interesante porque sí es... Una de las preguntas que me decían es, entonces, o que me hicieron, perdón, es ¿por qué pone reglas Dios? O sea, hablando de porque ya esto iba, ¿no? La parte de lo bueno y lo malo, es como entendemos que yo hago algo malo, y hablo, por ejemplo, en cuestiones como vamos a poner legales, ¿no? Alguien pone una regla, por ejemplo, vamos a suponer una regla que implícito está en la Biblia desde hace muchos años, pero muchos años atrás, que está, o sea, de hecho es mandamiento, no robarás. Ajá. Vamos a suponer. Pero yo pongo ahorita una ley, o sea, esa ley la convierto en una ley, pues como de aquí adelante, una parte legal, en donde la establezco como una ley legal en la que yo digo, tú debes de saber que robar está mal. Entonces, si tú infringes esa ley,
hay un castigo aquí. Entonces, eso es lo que me convierte en bueno o malo. Esa es una pregunta para ti. Eso te convierte bueno o malo aquí en la tierra, Aquí en ¿no? la tierra. O sea, a lo mejor, no sé, en otro país, votar es hasta los 21 años, pues estás haciendo lo correcto si alguien vota a los 21. Claro. Y si no votara desde a los 19, 20, 21, no está haciendo mal. Pero si en nuestro país, que es a los 18 años votar, por poner un ejemplo, Sí, no, pero por un muy bien. ejemplo X, alguien no vota, pues no está obedeciendo. Entonces, esa moral es subjetiva, Claro. porque en otros países, pues es de una forma y aquí es otra. Cuando hablamos de la moral de Dios, estamos hablando de una verdad absoluta, porque Dios es eterno, Dios es el que siempre ha existido, Dios, y todos sus mandamientos son porque reflejan el carácter de Dios. Es un reflejo. Es un solamente. reflejo del carácter de Dios y obviamente cuando actuamos como Dios quiere, pues hay bendición, porque Dios es vida. ¿No? Es un poquito... Porque es como comportarte lo más cercano a lo que es su esencia. Exactamente. Es lo que nos trae bendición. Es parte de su vida, ¿no? La Biblia dice que la vida y la luz estaban en Cristo, ¿no? Él era la luz de la vida, dice Juan 1. O sea, no debemos de ver los mandamientos de Dios como lo ve aquí a lo mejor las leyes, ¿no? O el derecho. Como una imposición, Como ¿no? una imposición y un marco para que no te salgas de ahí. No es así en la moral de Dios. Es porque reflejan su carácter y el estar junto a Él trae vida, trae gozo. Por eso ya cuando somos cristianos y Dios pone el Espíritu Santo en nosotros, dice Primera de Juan, que sus mandamientos no nos son gravosos. O sea, no es, ay, tengo que comportarme así. Eso le pasa al religioso. Ay, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. No es así. No, lo hacemos porque es parte de la esencia de Dios, la moral de Dios. Y por eso es importante que sepan nuestros amigos que la moral de Dios es universal. Y bueno, hablamos de la conciencia, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues eso sería el comentario. Ah, que padrísimo. Entonces, sí tiene... entonces la parte de si hay bien, si hay mal, entendemos que... Bueno, es que ahorita bueno, como dijimos la vez pasada, o más bien comentaste tú la vez pasada, el mal entra universalmente a través de Satanás, a través de Lucifer, y entra a este mundo a través del hombre, que es, para entenderlo un poquito mejor, es el portarse mal o el portarse bien es no reflejar a Dios. Por ejemplo, Satanás no reflejó a Dios, entonces ese es el concepto de mal, lo estás haciendo mal, o sea, lo estás haciendo mal, no estás en la luz, te estás como... Te estás agarrando en tu propio camino, porque separarse de Dios es agarrar su propio camino, y eso te saca de Dios, ¿no? Efectivamente, cuando Satanás, este ángel, este querubín, se rebeló contra Dios, de hecho, hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan de esta rebelión. Tenemos que entender que la creación de Dios no empezó con la creación del hombre. Antes de que el hombre fuera creado y fuera puesto, ya existían ángeles, ya existían otros seres. Génesis 1 y Génesis 2, aunque se llama el origen, Bereshit en hebreo, es el origen, pero se enfoca en el hombre. El origen del hombre. Ya antes ya existía, porque ahí en Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, o sea, ya da por hecho que había sido creada antes de la creación de Génesis, ¿no? Y hay muchos pasajes. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje que es Isaías 14, que es el que nos enseña acerca de esta rebelión, y es aquí precisamente donde este querubín, creado por Dios, eso es importante porque nuestros amigos siempre, o en la calle oímos palabras como, ¿y por qué creó Dios el mal? No, Dios no creó el mal, no está en su esencia. Dios dio libertad al hombre,
pero también ha dado libertad a ciertos seres que son diferentes al hombre, como los ángeles, querubines, etcétera, etcétera. Les ha dado libertad. O sea, Dios no ha hecho robots, ¿no? Les ha dado libertad. Y ellos escogieron separarse de Dios con libertad, con esa decisión de decir, pues no quiero. Y dice la Biblia que se rebelaron la tercera parte de los ángeles. O sea, no fue nada más Satanás. Hubo otra tercera parte de los seres creados que se rebelaron. Isaías 14 dice, dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ese es el nombre original de Satanás. De hecho, el nombre Satanás ya significa adversario. Por eso se le llamó Satanás, porque es el adversario. Pero no es un nombre, no es un nombre propio, es como un adjetivo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, él quiso ponerse a la altura de Dios, ponerse al nivel de Dios, sentirse Dios. Dice 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, este ser decidió voluntariamente no someterse a Dios y querer ser igual a Dios. Un golpe de estado, ¿no? Fue eso lo que hizo. Hermoso, pero él se sintió. Entonces él es el que introduce la rebelión, el pecado, la soberbia, no en la tierra, sino en lo creado, en el cosmos, en todo lo creado. Entonces Dios, para mostrar su grandeza ante ángeles, decide crear un ser muy inferior a lo que ya existía, para demostrarle a todos los ángeles y a todo lo creado de cuánto amor y la grandeza y la gloria de Dios, y decide crear al ser humano. Y todavía decide morir por el ser humano. Imagínate el espectáculo celestial. Wow. ¿No? Sí. Y entonces la Biblia nos enseña que Adán, que fue el primer hombre, lo vemos ahí en Génesis, Dios lo pone sobre la creación y le dice, tú te enseñorearás de la creación. Y los animales y todo está bajo tu cargo, tu responsabilidad. Y eso le pegó en el ego a Satanás. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué ponen a este monigotito, este insignificante, como señor de esto? Y le pegó en el ego. Tremendamente. Y entonces Satanás, con toda la maldad que ya se había creado en su corazón, trata de engañar al hombre, y el hombre entonces pierde autoridad sobre la creación, porque cede la voluntad a Satanás de hacer lo que Satanás quería, que en vez de lo que Dios quería. Entonces cedió los derechos de autoridad que tenía Adán, y al cederlo, en ese momento, como dice la Biblia, se convierte Satanás en el príncipe de este mundo. Wow. Pero el pecado, según Romanos, entra al mundo y a la descendencia del hombre por el hombre. Entonces más o menos en el cosmos o en lo creado, Satanás es el que origina. En este mundo que era limpio, el hombre decide rebelarse ante su creador y cede su autoridad al enemigo, y por eso él es el príncipe de este mundo. Ah, qué bárbaro, está padrísimo. Es que queda súper respondida la pregunta de entender que Dios entonces nunca, o sea, no creó maldad, maldad no la creó. O sea, de hecho, prácticamente Él no nos puso reglas. Lo único que nos puso es un ejemplo. Es su propia esencia, la forma de comportarse, es lo que nosotros como creación tenemos que seguir. O sea, porque Él es lo bueno, o sea, lo bueno, lo limpio, lo puro, pues es él. Sí, pues ese es Entonces, el Dios. así es, cuando la gente se aparta de él,
pues caen en otra cosa que no es puro, que no es limpio. Ahora, aquí es una cosa importante. Estamos hablando de la maldad como la falla, ¿no? Sí. Delante de Dios. Pero hay maldad, la maldad te lleva a más dolor. O sea, niños con cáncer. Es el resultado de la maldad. Ay, pero qué De haberse culpa. separado desde antes. Exactamente. ¿Qué culpa tiene el niño? Es que son las consecuencias. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Dios permite la maldad para que la gente pueda voltear a verlo a Él. Te voy a poner un ejemplo, y un ejemplo a los que nos están viendo. No sé a cuántos de ustedes o a ti les ha pasado que de repente entró un pajarito a tu casa. Dejaste la puerta, la ventana abierta y se metió un pajarito. Y ves que el pobre pajarito se está golpeando. Sí. Tú quieres ayudarlo. Sí. Tú quieres tomarlo y sacarlo. Pero mientras más te acercas a él, más se golpea. Sí. Mientras más se acerca a él, más se lastima. El pajarito pensaría, este me quiere hacer daño. Este me está dañando, este me está... y quiere se está matar, golpeando. Esa es la herramienta de la maldad que usa Dios. No que Él la crea, la reutiliza. De tal manera que a veces cuando vemos niño con cáncer o pobreza, ay, la culpa es de Dios. No, Él está extendiendo la mano y nosotros nos seguimos golpeando como ese pajarito sin poder entender a un Dios. Esa es otra de las razones por la cual Cristo se hizo hombre. Para que fuera igual a nosotros y entonces habláramos el mismo lenguaje. ¿No? Como leí hace mucho en un libro, de qué forma, es un ejemplo un poco bobo, ¿no? Pero dice ahí que había un hormiguero y iban a hacer una carretera y entonces iban a pasar la aplanadora y pues ¿cómo le haces para que no desbaraten a las hormigas? ¿Cómo le avisas a las hormigas? Sí. Pues haciéndote hormiga para que les diga quítense porque va a venir una aplanadora. Y es exactamente lo mismo. Por eso Cristo vino, Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Cristo siempre ha existido porque es Dios. Claro. Pero Él toma forma de hombre para hacerse hombre y entonces que podamos entender a través de Él, nos revele, nos explique por qué el pajarito sufre o por qué la hormiga tiene que quitarse de su lugar. Híjole, es bien difícil tratar de entender eso como tú dices. Este ejemplo, yo sé que a lo mejor si ustedes nunca han escuchado acerca de Dios o bueno, no lo han escuchado de una forma correcta, esto se escucha muy, por ejemplo, este ejemplo de las hormigas, ¿no? El tratar de vernos como pajaritos, porque mucha gente va a decir, oye, pues nosotros somos más inteligentes. ¿No? Sí, claro. No, ese es el punto, es entender las dimensiones de lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, entender hasta ahorita que está increíble ahorita esta parte de entender que Dios no puso la maldad, Él no creó la maldad. Él Deja de nada sin interrumpirte. Ajá. Si alguien se ofende porque se siente indignamente comparado con un pajarito, Ajá, con una ¿una hormiga, hormiga? es la misma proporción que se sentiría ofendido Dios de quererlo comparar con un hombre. Claro, y es que ese es el mismo punto. O sea, cuando nosotros decimos mucho del trabajo, porque no creo que nos dé tiempo ahorita, porque otra vez, a ver, ya nos pasamos, nos vamos a quitar, pero para que no pase eso, el punto es, hay una pregunta que terminamos con bueno, una pregunta que me hacen mucho es, ¿cuál es el objetivo de reconocer yo el mal? O sea, tú hablas de mal, ya entiendo que el mal es así como... ¿Cuál es el, o sea, porque sí tiene el punto de creerme yo, o sea, de hacer esa comparación en decir, ¿de qué sirve que yo lo reconozca si en mí no hay ninguna maldad? O sea, yo no. Eso precisamente que estamos hablando de comparaciones es hacer exactamente lo mismo que hizo el Lucero, que hizo Lucifer, es querer otra vez volverte tú como Dios para decir, no, yo sé más, yo entiendo más. Sí. Entonces, para terminar, ¿cuál crees, pastor, por ejemplo, o cómo podríamos responder esta? ¿Cuál es el objetivo de reconocer el mal? La necesidad de ser limpiados. O sea, Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Uh-huh. Nadie va al doctor si no se siente mal, desafortunadamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos mal,
y todo lo que conlleva, ¿no? La conciencia y todas estas cargas, pues nos tienen que llevar a buscar un salvador, un perdonador, alguien que nos limpia, ¿no? Porque te das cuenta. Ahora, como vimos la vez pasada, el mal tiene una doble función, el mal en sí y no darte cuenta que estás mal, porque al separarte de la luz, pues no ves, ¿no? Entonces, esa es la función del Espíritu Santo según la Biblia en Juan 16. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, ¿no? Entonces, es hasta que Dios toca mis fibras y digo, pues no están tan locos estos, o no, o pues sí pueden tener razón. Ahí tenemos que estar muy atentos para responder positivamente, ¿no? Muy bien. Pero la verdad es que cuando el hombre quiere buscar a Dios o sabe que está mal y necesita un Dios que lo limpie, que es Jesús, es obra de Dios que está trabajando en el corazón de esa persona. Porque dice Romanos 3 que no hay bueno ni aun uno y no hay quien busque a Dios. Así que cuando la gente está buscando a Dios, es algo que Dios ya está trabajando en él. Lo normal es que la gente no busque a Dios. No, pero bueno, espero ver cómo No, está. muy bien, perfecto. Es que este es el punto. Entonces, miren, para que quede muy claro es, si tú crees que no hay maldad en ti, ya lo vimos, sí la hay. El punto es que no la ves. Porque estás en oscuridad. Porque estás en la oscuridad. Así es. Entonces, entender que hay algo que necesitamos buscar es entender que hay que acercarnos a Dios porque sí hay algo que limpiar. Y si tú crees en este momento, y muy entrecomillado, que eres perfecto y que estás bien, entonces no estás entendiendo bien, porque hasta que entiendas tú que hay mal en ti, vas a poder realmente empezar a crecer y realmente acercarte más hacia Dios, ¿cierto? Así es. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, ya terminamos bien. Les agradecemos mucho que estén aquí. Por favor, me gustaría mucho recibir más preguntas para que podamos tener otros temas. Vamos a seguir con la nueva plática. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Gracias.